¿Qué tal, chicos? Soy Dulce de Dulces Tejidos y hoy vamos a trabajar en un muñequito amigurumi. Si pueden ver al fondo del video, tengo un gatito que es Hello Kitty. Ya está bastante viejito porque pues se tejió hace ya bastante tiempo. Y bueno, creo que aproximadamente unos 9 años. Y este video es como, te voy a enseñar cómo es que yo tejí ese muñeco, pero no va a ser un gato, va a ser un oso, ¿ok? Vamos a utilizar la misma técnica. Yo lo tejí con una aguja de 1.75. Aquí está. Y el trabajo me quedó chiquito. Es ese muñeco del fondo. Ahora, ese muñeco lo tejí con un estambre apropiado para la aguja, pero ahora vamos a tejer con unos estambres más gruesos que van a ser apropiados para un gancho de 4.5 milímetros. O sea, nos va a quedar un poquito más grande. Para lo que viene siendo los bigotitos y la naricita, vamos a utilizar este delgado, que sí lo vamos a tejer con el gancho de 1.75 porque pues ya la nariz y los bigotitos va a ser pues un trabajito más pequeño. Este color rosa lo tengo para hacerle una bufandita a nuestro osito, la cual la vamos a tejer con este gancho que mide 2.4 milímetros. Este no lo ocupamos, pero tijeras sí vamos a ocupar. Sí, para los ojitos del osito los podemos hacer como acá, que son tejidos con crochet, o bien puedes comprar unas perlitas negras o algunos ojitos que venden en las papelerías que son como tipo pegatinas, pero pues lo tienes que pegar con un pegamento pues más resistente, ¿ok? Bueno, para empezar vamos a tomar el estambre en color blanco. Tú puedes hacer el muñequito de los colores que desees. Yo lo voy a hacer pues blanco. Puedes hacerlo café, color gris como este, o de varios colores. Es tu elección, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer para realizar este amigurumi va a ser un aro deslizado. Y vamos a montar 6 puntos bajos, pero el primero vamos a hacer una cadenita de 2, 1 y 2. Este cuenta como nuestro primer punto bajo. Ahora nos faltan 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos. Y esta es nuestra primera vuelta para la cabecita. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Para la segunda hilera vamos a levantar nuevamente una cadena de 2. Llevamos 1 y 2. En el siguiente punto de la base vamos a tejer 2 puntos bajos, llevamos 1 y 2. Siguiente punto de la base vamos a tejer otros 2 puntos bajos, 1 y 2. Siguiente punto de la base, 2 puntos bajos, 1 y 2. Siguiente punto de base, tejemos 1 y 2 puntos bajos. Así nos vamos a ir tejiendo hasta que terminemos la segunda hilera con la cantidad de 12 puntos bajos en total. Cerramos con un punto deslizado. Siguiente vuelta, que viene siendo la vuelta número 3, vamos a levantar cadenita de 2 y vamos a hacer un punto bajo y siguiente punto de la base, 2 puntos bajos juntos. Siguiente punto de la base, un punto bajo. Siguiente punto de la base, 2 puntos bajos juntos, ¿ok? Así hasta tener ya toda la tercera vuelta terminada.
1 y 2. Siguiente punto de base, 1. Siguiente punto de la base, 1 y 2. Siguiente punto, 1. Siguiente punto de base. Ahora, para la cuarta hilera levantamos cadenita de 2 y vamos a tejer en el siguiente punto 1, siguiente punto de base 2, siguiente punto de base vamos a tejer 1 y 2 puntos bajos juntos. Siguiente punto de la base vamos a tejer un punto bajo. Siguiente punto de la base, otro punto bajo. Esto lo vamos a repetir hasta que terminemos la cuarta hilera. Tejer 2 puntos bajos juntos y después 2 puntos bajos separados. Uno en cada punto de la base, ¿ok? Ya hemos terminado la cuarta hilera. Ahora vamos a hacer la hilera número 5. 1 y 2. Este es nuestro primer punto bajo. Y en el siguiente vamos a tejer un punto bajo solo. 1. Siguiente punto de la base, otro punto bajo solo. Siguiente punto de la base, otro punto bajo solo. Y siguiente punto de la base, el aumento. Quiere decir 2 puntos bajos juntos. Entonces nos vamos a ir así. 3 puntos bajos, 1 en cada punto de la hilera de base y el aumento sería 2 puntos bajos juntos, ya en el siguiente espacio de la base. Quiere decir que se los voy a repetir. 1, 2, 3 puntos bajos, 1 en cada punto de base. Y en el siguiente punto vamos a hacer 1 y 2 puntos bajos. Aquí es el aumento, ¿ok? Así nos vamos a ir repitiendo en toda esta quinta hilera. Llevamos 1, 2, 3 y vamos al aumento. 1 y 2 puntos bajos juntos. Siguiente punto de base, un punto bajo. Siguiente espacio, otro punto bajo. Siguiente espacio, otro punto bajo. Y en el próximo hacemos el aumento. ¿Ok? Así hasta que terminemos ya esta quinta hilera. Llevamos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a terminar esta hilera número 5. Hemos llegado al último punto donde hemos hecho la cadena y aquí es donde se hacen los 2 puntos bajos juntos, ¿ok? Punto deslizado y empezamos con la sexta hilera con una cadenita de 2 y vamos a tejer 4 puntos bajos, 1 en cada punto de la base, más finalizamos con un aumento y eso lo vamos a tejer por toda la hilera número 6.
4 puntos bajos, 1 por cada punto de base y un aumento. En la hilera número 7 vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento. En la hilera 8 vamos a tejer 6 puntos bajos y un aumento. Cuando terminemos la hilera 8, vamos a tejer de la hilera número 9 hasta la 14 todo recto, ¿ok? Entonces nos vemos hasta que ya tengamos terminada la hilera número 14. Bueno, antes de que yo siga tejiendo ya la hilera, a partir de la hilera 9 a la 14, me he detenido aquí. Esta es la hilera número 8 terminada. Si te fijas, se ve como recto y después un pico, recto, un pico. Bueno, así te debe de quedar cuando has tejido correctamente todo el patrón que llevamos de tejer 6 puntos bajos y luego 12 y luego 18, así multiplicando y poniendo un punto de aumento donde corresponde. Si te fijas, en estos picos es donde va cada uno de los aumentos. Mira, aumento, 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 así. Por eso queda de esta forma y es la señal de que tú estás trabajando la cabecita correctamente. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a adelantarnos hasta tener ya esas 14 hileras terminadas. Bueno, pues ya tenemos terminado lo que viene siendo la coronita del osito, que va en aumento, más de la hilera 9 a la 14 hemos tejido recto, ¿ok? Ahora vamos a tejer en disminución. Vamos a levantar una cadena con 2 y en el siguiente punto de nuestra base, que viene siendo ya la hilera número 15, vamos a montar 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente punto de la base vamos a hacer la disminución. Vamos a tomar la primera hebra, nos vamos al siguiente punto de la base y tomamos también la primera hebra de esta forma y formamos el punto bajo. Y es así como hacemos las disminuciones. Vamos a volver a tejer 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer nuevamente una disminución. Si se fijan, tomamos la primera hebra de los siguientes 2 puntos de la base y formamos el punto bajo. Y esto es lo que vamos a tejer por toda la hilera número 15. Ya una vez terminada esta hilera, vamos a cerrar con un punto deslizado. Y para la hilera número 16 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Para la hilera número 17, 4 puntos bajos, una disminución. Hilera 18, 3 puntos bajos y una disminución. La hilera 19, 2 puntos bajos y una disminución. Para ese entonces se puede estar rellenando lo que viene siendo la cabecita. Y después en la hilera número 20 vamos a trabajar un punto bajo y una disminución. Y en la hilera número 21 ya se disminuye todo con 2 puntos juntos en toda la cadena, ¿ok? Hemos llegado a la hilera número 19, donde vamos a meter el relleno. Es de este tipo de relleno el que yo he encontrado. Y bueno, vamos a empezar.
Procuren moldear muy bien su muñequito. Si lo quieren con el relleno flojito o muy apretado, pues váyanlo acomodando para que vaya quedando con forma esta cabecita. Y bueno, cada una de las partes del cuerpo del muñequito que estés realizando, pues hay que saber acomodarle también el algodón para que no quede hecho pues bolas de un lado y suelto de otro, ¿ok? Mira, esta es la cabecita. Está muy bonita. Yo creo que ya de relleno con eso es suficiente. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la hilera número 20, que es poner un punto bajo y una disminución. Vamos a empezar con 2 cadenas, un punto bajo, la disminución, nuevamente un punto bajo, la disminución, punto bajo, una disminución, y esto lo vamos a hacer hasta que terminemos la hilera. Recordemos que para la hilera número 21 vamos a disminuir toda la circunferencia, ¿ok? Bueno, pues así hemos terminado ya la cabecita. Ahora cortamos el estambre y jalamos. Vamos a hacer un nudito y esconder este estambre. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espérame para la segunda parte en la cual vamos a hacer lo que viene siendo su cuerpecito, que es la pancita y el pechito, ¿ok?